Hola hermanos, buenas noches. Eh, eh, Dios les bendiga. Pues hoy me tocó a mí el tema de... Me tocó a mí compartir el tema y pues vamos a orar antes de comenzar y entrar en tema. Gracias Señor Jesús, te doy en este día, Padre, por este momento, Señor, en el cual, Señor, puedo compartir tu palabra, Señor. Te pido que seas tú usándome, Señor, que seas tú utilizando mis labios, Señor, que seas tú utilizando mi voz, Señor, para compartir ese mensaje que a mí me has dado, Señor, que tú, Señor, me has hablado durante estas semanas, Señor, y que seas tú, Señor, compartiendo el mensaje, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que sea de bendición este mensaje para los hermanos, Señor, que que seas tú dándoles a entender, Señor, cuál es esa comunión que tú quieres que tengamos contigo, Señor, que sea una comunión verdadera, Padre, que estemos en temor contigo, Padre, todos los días, Señor, que te temamos a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Y pues bueno, hermanos, vamos a comenzar. Y el tema se llama, vamos a empezar en tema, ¿no? El tema se llama Tememos a Jehová. Y, y vamos a empezar en nuestras Biblias, vamos a abrirlas. Y en Salmos 25:14, aquí nos habla sobre la comunión. Está hablando el rey David en este salmo, ¿no? Y dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Bueno, aquí nos habla sobre esa comunión íntima que es con los que le temen, específicamente con los que le temen, ¿no? Pero, ¿qué es temerle a Jehová? Porque podemos hablar sin Cristo que no, pues temo a Jehová, pero realmente no le tememos a Jehová, porque si le temiéramos a Jehová, sabremos hacer las cosas, ¿no? Sabríamos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que no nos conviene, qué es lo que así, ¿no? Temerle a Jehová va más allá de temerle, ¿no? Es tenerle reverencia, tenerle respeto, ser sumiso con Dios, porque Dios quiere personas sumisas, quiere personas que le teman, que sean honorables hacia Él, ¿no? Que, que le teman. Y pues el temor hace que nosotros ya no vivamos conforme a nuestra carne, sino que vivamos conforme al Espíritu, ¿sí? Entonces cuando cada uno de nosotros tiene esa comunión con Dios, ¿no? Vamos a tener ese temor en todo lo que hagamos, ¿no? ¿Y qué vamos a tener temor en todo lo que hagamos? En nuestro trabajo, en la escuela, cuando nos comunicamos con las personas, en nuestra forma de vivir, en todo vamos a tener ese temor, porque tenemos una comunión con Dios. Sabemos qué es lo que no le gusta y lo que le gusta a Dios. Tenemos que saber cuál es el bien y cuál es el mal. Y en todo momento tener ese temor, ¿no? Entonces, mientras tenemos una comunión con Dios, vamos a saber reconocerlo como tal, como un Dios grande, un Dios verdadero, no un Dios chiquito, ¿no? Porque nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que puede sanar, un Dios al cual le podemos decir nuestras cosas, un Dios que es magnificente, ¿no? Entonces, también nos habla sobre que a ellos hará conocer su pacto. ¿Y qué es ese pacto, no? Nos habla de que solamente a ellos les hará conocer su pacto. Ese pacto son esas promesas que Dios nos tiene para nosotros, que por lo tanto necesitamos una comunión con Dios para saberlas, porque Dios ya puede tener nada nuestras bendiciones, pero si no le buscamos jamás las vamos a tener, y tenemos que tener esa comunión, y, y a través de esa comunión vamos a saber y nos va Dios bendecir, ¿no? Grandemente, porque Dios no quiere bendecirnos escasamente. Y al tener esa comunión no la vamos a tener de un día, de una semana, de un año, sino toda nuestra vida. Vivir en Cristo es lo que necesitamos tener.
Entonces, examinándonos un poco en el tema de lo que estamos hablando, ¿cómo es que está tu comunión con Dios? ¿Cómo es que tú te comunicas con Dios? ¿Tienes verdaderamente una comunión con Dios o realmente tienes una falsa comunión con Dios? ¿Cuál de esas tienes? Y vamos a nuestras Biblias y aquí en Primera de Juan 1:6 nos habla fuertemente y la Biblia es muy verdadera. Siempre nos va a hablar con la verdad la Biblia. La Biblia es verdadera. Y en Juan 1:6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Qué duro, ¿no? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Nos mentimos a nosotros y mentimos a Dios también. ¿Qué quiere decir esta parte? Que hablamos de tener una comunión con Él, pero estamos en tinieblas, seguimos en el pecado, seguimos perseverando en ese pecado, ¿no? Que en ese pecado seguimos perseverando, seguimos estando en las tinieblas, porque Dios es luz, y en la luz no puede haber tinieblas. Entonces, y el pecado nos lleva a destrucción. En lugar de ir para adelante, vamos para atrás, ¿no? Nos estamos condenando, tenemos maldiciones, todo eso, ¿no? Así que mientras andemos en tinieblas, jamás vamos a tener verdaderamente una comunión con Dios. No podemos hablar de una comunión con Dios teniendo problemas en casa, teniendo problemas emocionales, teniendo varias adicciones. O sea, eso es vivir en tinieblas. No podemos decir eso, que tenemos una comunión con Dios. No podemos decirlo. Nos estamos mintiendo. Entonces, si hay una falsa comunión, por lo tanto, va a haber una falsa comunicación con Dios. Va a haber bendiciones que decimos que son de Dios y son falsas. Son falsas. Y a lo mejor y decimos esas falsas bendiciones para quedar bien, no con Dios, sino con los demás. Y eso es muy fuerte porque tenemos que quedar bien con Dios, no con las personas. Eso es lo que debemos hacer. En Proverbios 3:32, vemos otra vez a nuestras Biblias, nos dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Qué es abominar al perverso? ¿Qué es? Pues quiere decir que aborrece, lo desprecia, lo desecha. No lo quiere Dios. ¿Por qué? Por su perversidad. ¿Por qué? Porque no se comunica con Él. ¿Por qué? Porque no tiene una comunión con Él. ¿Por qué? Porque es soberbio. ¿Por qué? Por orgulloso. Por todas esas cosas lo aborrece, lo rechaza. Él quiere que seamos humildes con Él. Y dice, Jehová abomina al perverso. ¿Tú eres ese perverso? El cual no anda en buenos caminos, el que hace lo malo, el que se deleita, el que hace las cosas en lo oculto, el que está en desobediencia, el que no está en orden, el que no se sujeta. ¿Eres ese? Y dice, mas su comunión íntima es con los justos. Y los justos son los que le tienen reverencia a Él, como les estaba diciendo, esos que le tienen ese temor a Jehová, a esos que tienen una comunicación íntima con Él. Entonces, mientras nosotros no andemos en una comunicación, vamos a seguir perseverando en el pecado, pecando, y teniendo un falso testimonio, porque no hay una comunión con Dios nuevamente. Porque nuestras propias fuerzas decimos que vamos a poder, ¿no? Y realmente no, porque en Cristo siempre vamos a poder todo. Y en nuestras propias fuerzas no nos va a salir nada. Si acaso nos va a durar unos cuantos meses y ya. Y en Cristo nos va a durar toda la vida. Entonces,
debemos saber que debemos de tener una comunión con Dios. Y porque Dios nos prueba constantemente, ¿no? Vayamos aquí en Jeremías. Nos habla en Jeremías 17, 9, 10. Dice en Jeremías 17, 9, 10. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar fruto a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuál es el fruto que estás dando? Dice, ¿quién lo conocerá? Yo no puedo conocer el corazón de las personas que están viendo esta transmisión. No, yo no lo conozco. O saber cómo es su comunión con Dios. Tampoco, no, yo no lo puedo conocer, yo no lo conozco. Pero Dios sí lo conoce. Dios conoce cuál es tu comunión, cuál es tu relación con Él. Porque el único que lo conoce es Cristo. Y Él es el que constantemente nos escudriña. Él nos muestra, prueba nuestro corazón, para que Él sea dándonos un camino y en el cual sea de fruto de nuestras obras. Y esas obras son buscándole a Él, adorándole, exaltándole. ¿Sí? Esas son nuestras obras. ¿Cuál es ese fruto? Es esa bendición que Él nos ha dado, que Él ya tiene para nosotros, para solo sus hijos, para los escogidos, ¿no? Entonces, si tú estás en un falso testimonio o en una falsa comunión, pues jamás vamos a dar un fruto de bien. Jamás. Porque podemos dar un fruto de mal, ¿no? Entonces, Dios te conoce. Dios conoce cuál es esa relación, cuál es esa comunión, ¿no? ¿Y cómo le vamos a conocer, no? Porque dicen, ay, pues mucho de la comunión, ¿no? Pero, pues, ¿cómo lo conocemos, no? Pues acercándonos a Él, orando, escudriñando la palabra, dando un buen testimonio, sirviéndole, danzándole, hablando con Él. Todo eso nos va a llevar a una comunión con Él, a una comunicación con Él, ¿sí? Porque si no lo tenemos y si nada más tenemos la Biblia ahí empolvada y no la leemos y así, pues jamás vamos a tener esa comunión verdaderamente con Él, ¿sí? Eh, entonces vamos a pasar al otro versículo, que sería Lucas 11:28. Y en Lucas 11:28 nos dice, y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios y muchas veces no la hemos guardado? Porque nos dicen, no hagas esto y lo hacemos, no hagas el otro y lo hacemos, no hagas aquello y lo hacemos, ¿no? Muchas veces saliendo ya de la iglesia, escuchamos la prédica, ¿no? Y escuchamos qué es lo que está mal, y aún sabiendo lo que está mal, lo hacemos, y eso nos va a llevar a maldición, porque aún sabiendo hacer lo bueno, y no lo hacemos. Así que bienaventurado el que oye su palabra, nos dice, ¿no? Y la atesora. Porque una vez que ya fue esa semilla plantada en nosotros, vamos a dar ese fruto. Y ese fruto trae una semilla. Y esa semilla va a dar otro fruto, va a dar otro árbol. Y ese árbol va a dar otro fruto. Y así sucesivamente. Entonces tenemos que dar fruto para tener que dar más fruto. Y más fruto, y más fruto, y más fruto. De lo bueno, ¿no? Y en otra parte, en Juan 9:31 nos habla, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nos habla, ¿no? Que a esos pecadores, a esos no oye, ¿no?
no oye sus oraciones, no oye su clamor hacia Él, no oye, porque decimos, ay, ¿por qué Dios me está pasando por esto, no? Porque Él quiere nuestro corazón, Él quiere que desechemos ese corazón que tenemos hacia el mundo, ¿no? Por cuanto no hemos querido rendirnos, pues va a seguir perseverando ese pecado, ¿no? Y no vamos a querer tener una comunión con Dios. Y luego nos dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Eres ese temeroso? Otra vez te vuelvo a preguntar. ¿Le temes a Dios verdaderamente? Aquí nos habla sobre el temor, ¿no? Que es esencial para poder vivir conforme a su voluntad de Dios. Ese temor hacia Dios. Luego nos dice que a ellos, oye, específicamente solo a ellos, no a los pecadores, no a los que son, a los que no son hijos, solo a sus hijos oye atentamente. A los que le temen, a los que tienen una relación con Él, una relación íntima, a los que le buscan verdaderamente, a ellos, a los que quieren un corazón, ¿no? Dios quiere un corazón. Entonces debemos saber que para tener esa bendición tenemos que buscarle, que hacer su voluntad, ¿no? En la palabra nos dice que cuando permanecemos en Él y Él en nosotros, nos lleva a mucho fruto. No nos dice a un pequeño fruto, a poco fruto, a un limitado fruto, sino a mucho, mucho fruto. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Y aquí va una pregunta. ¿Todo lo estás haciendo de la mano de Él o lo estás haciendo separadamente de Él? Porque podemos hacer las cosas sin Dios o podemos hacer las cosas con Dios, ¿no? ¿Cuál de esas dos estás haciendo? ¿Con Dios o sin Dios? Y en el otro versículo vamos a leerlo en Primera de Juan 1, 7 al 10. Y nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Aquí nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, Dios es luz. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es andar en luz? Aquí nos dice que Él, si nosotros andamos en luz, porque Él es luz, ¿no? Pero ¿qué es andar en luz? Andar en luz es estar en los caminos de Dios, es estar en su voluntad, porque Dios es esa luz, ¿no? Y si andamos en luz, Dios nos limpia de todo pecado que ya tenemos, ¿no? De ese pecado nos lo quita a través de su sangre, de su Hijo Jesucristo. Y esto lo sabemos al tener una comunión con Dios, sabemos que Dios ya nos ha limpiado, porque podemos tener un pecado y decir, Dios jamás me va a perdonar de este pecado porque es muy grande lo que hice, ¿no? Yo creo que ni Dios me va a perdonar porque lo que hice fue tan aberrado, tan perverso, que Dios no me va a perdonar. Pero aquí nos dice que Dios nos va a perdonar con su sangre preciosa, ¿no? Si nosotros tenemos esa comunión con Él, Él nos va a limpiar con su sangre, ¿no? Y luego en el verso 8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo vamos a decir que no tenemos pecado si ya hemos nacido en pecado, ¿no? Desde que nacimos ya tenemos pecado. ¿Cómo podemos ser limpios delante de Dios teniendo una comunión con Dios? Así vamos a poder ser limpios delante de Él.
No debemos de mentirnos en que no tenemos pecado. Y luego en el versículo 9 dice, sabemos que si solamente a Dios le confesamos todo lo que hemos hecho mal, nuestro pecado será limpio, ¿no? Porque Dios es un Dios justo, un Dios fiel, un Dios misericordioso, el cual nos puede limpiar, ¿no? El cual tú puedes ir a buscarle, porque Él siempre estará ahí con los brazos abiertos, ¿no? Para recogernos, esperando a que te arrepientas, ¿no? Esperando a que tú te arrepientas de tu pecado. Él ya está con los brazos abiertos, solo está esperando a que tú anheles de Él, necesites de Él. Eso es lo que quiere. Así que, pues, te invito a que digamos que tenemos esa comunión con Dios cuando verdaderamente ni siquiera le conocemos. No le conocemos a Él. Y dice aquí que cuanto, porque Él enaltece al humilde, mas al altivo a ese humilla, ¿no? Y pues esa comunión con Dios nos dice que, bueno, dice que no debemos de vanagloriarnos en nosotros mismos, sino en enaltecer el nombre de Jehová. Así que Dios, conforme nosotros vayamos buscándole a Él, teniendo una comunión, Él nos va a dar esa obra, nos va a demostrar que tenemos íntimamente una comunión con Él, sin nosotros decirlo, que Él dándonos frutos, dándonos bendición, dándonos salud, sin nosotros hablar, Él nos va a enaltecer, porque en Cristo nunca nos va a faltar nada, sino que Él nos sobreabunda de tal forma que cubre todas nuestras necesidades, ya sea financieramente, en la salud, en cualquier cosa, en el trabajo, en la escuela, en todo Él te va a bendecir conforme nosotros andemos en sus caminos, no en nuestros caminos. Así que si queremos tener esa comunión con Dios, hay que hacerlo verdaderamente, verdaderamente. Hay que tener una comunión verdaderamente y conforme eso Dios nos va a dar una bendición verdaderamente hasta la vida eterna. ¿Sí? Así que, hermano, hermana, tú eliges cuál es esa comunión que quieres tener con Dios, o una falsa o una verdadera. ¿Cuál de las dos es la que tú quieres escoger? Pues bueno, hermanos, vamos a orar por este tema. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Gracias, Señor Padre, te doy por este momento, Señor, en el cual puedo, Señor, compartir este mensaje, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tema, Padre. Que sean tus hijos, Señor, teniendo esa comunión con Dios, Señor. No esos pecadores, Padre, sino solamente tus hijos, Padre, que necesitan de ti, Señor, que dependen de ti, Padre. Que seas tú lavándonos, Señor, de todo pecado, Señor. Que vivamos, Señor, realmente, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Que andemos en esos caminos de luz, Señor, en el que tú eres, Señor. Tú eres esa luz, Señor, en el cual brilla, Padre, y que sea, Señor, revelándonos cuál es esa voluntad, Señor, que quieres en cada una de nuestras vidas, Señor. Que seas tú tomando esa mejor decisión en nuestra vida, Señor, laboralmente, Señor, en la escuela, en el trabajo, Señor. Seas tú tomando esa decisión difícil, Señor, que a lo mejor y nosotros no podemos tomar, Padre, sino que seas tú, Señor, abriéndonos puertas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Amén y amén. Hola, buenas noches, hermanitos, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Pasemos a otro tiempo de adoración al Señor, que son los diezmos y las ofrendas. Y bueno, acompáñenme a Proverbios 3, que dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pues sí, ¿verdad? Aquí dice que honremos al Señor con nuestros bienes. ¿Cuántos bienes no nos ha dado el Señor? ¿Cuántas bendiciones de las que hablaba ahorita Jonathan? Dios nos ha bendecido grandemente en la salud, en la economía. Y pues a mí en lo personal Dios me ha bendecido grandemente, porque yo hoy puedo ver cómo me provee, cómo nunca nos ha faltado la comida en la mesa, cómo Dios siempre nos da para todas nuestras necesidades. Y es por eso que Dios dice aquí, es un mandamiento que nos da en Proverbios, ¿verdad? Que le honremos con todas nuestras bendiciones, con todos nuestros bienes y con todas nuestras primicias, dice, para que todos nuestros lagares sean llenos, ¿verdad? Sean abundantes. Y pues bueno, vamos a orar por las ofrendas. Gracias te damos, amado Padre, en esta noche, Señor, por esos diezmos y por esas ofrendas, Señor, que mis hermanos han preparado, Padre. Bendecimos, Señor, a cada uno de ellos, Padre. Bendecimos sus trabajos, bendecimos su economía, bendecimos sus alacenas, Padre. En esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre amado. Amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, los invitamos el día de mañana para que se vuelvan a conectar a esta misma hora, a las 8 de la noche. Y el día domingo recuerden que hay servicio. Tenemos servicio a partir de las 9 de la mañana para los servidores y a partir de las 10 de la mañana para todos los demás hermanos. Que Dios les bendiga y que tengan una bonita noche y un buen fin de semana. Bendiciones.